Buenas tardes y bienvenidos a todos al Instituto Cervantes. Es un placer tener hoy con nosotros a la profesora Simran Mayra. Tenemos todos mucha suerte, vamos a aprender mucho de ella. Ella viene a hablarnos sobre los retos culturales en la traducción y en la interpretación, ¿no? Y va a focalizar en la diversidad cultural de India y de los países hispanohablantes. La profesora no solamente es profesora, es intérprete y es traductora. Tiene más de 25 años de experiencia, tiene formación en España, en India, en Estados Unidos. Tenéis que aprovecharos de eso y preguntarle mucho y escucharla mucho, que vais a aprender. Actualmente ella es profesora en la DSEU, pero también antiguamente fue profesora durante muchos años en la Genio. Aparte de su labor de profesora, como he dicho, ha sido intérprete de primeros ministros, de presidentes, con lo cual, como os podréis imaginar, pues tiene un conocimiento muy, muy amplio del castellano. Te quiero dar las gracias por estar en nuestra tribuna de hispanistas. Como ustedes ya sabéis, es un evento que se repite mensualmente y invitamos a lo mejor de India en el mundo del hispanismo y Simran es una de esas personas. Muchas gracias, nada, te vamos a escuchar muy atentamente y seguramente vamos a aprender muchísimo de ti. Gracias. Gracias por invitarme. Bueno, no estoy acostumbrada a sentarme y hablar, pero siempre se aprenden cosas nuevas. Bueno, hoy voy a hablar de los desafíos culturales, pero no solo de los desafíos culturales, pero también proponer o dar algunas sugerencias para mejorar la situación, cómo podemos cambiar nuestros cursos para que sean más inclusivos, para que se admitan más aspectos culturales, más que solo la léxica o el idioma o el castellano. Así que, bueno, voy a hablar de diferentes puntos o diferentes aspectos y si ustedes tienen alguna pregunta o algo sobre el cual quieren hablar, pues me pueden preguntar y yo muy contenta de responder a todo. ¿Bien? Bueno, bueno, hoy voy a explorar el tratamiento de los traductores e intérpretes dan a un problema clásico de traducción e interpretación, el de la inequivalencia léxica, que se manifiesta en las denominadas palabras culturales, es decir, aquellas palabras que denotan una realidad, objeto o concepto que está totalmente vinculado con cierta cultura y para la cual no hay una equivalencia o no existe este concepto en el otro idioma, ¿no? Si me pueden dar algún ejemplo de aspectos culturales de la India que son difíciles de traducir, o de España o de los países hispanohablantes que son difíciles de traducir. En España tenemos un verbo para dos acciones. Utilizamos salpimentar cuando cocinamos. Sí. Echar sal y pimienta. Sí. ¿Tenéis algún verbo en hindi que signifique dos acciones? A ver, ¿algún verbo o alguna palabra para salpimentar? ¿Sabéis lo que es salpimentar? ¿Sabéis o no? Poner sal y pimienta, ¿no? Así que... Se dice mirch masala, pero es otra cosa. Mirch masala, sí, eso sí. Pero el sentido gastronómico no tiene, ¿no? Porque mirch masala es más como, estoy diciendo cotilleos y pongo más, ¿no? Se agrega información Sí. para darle un poco más de sabor. Un poco más de sabor, ¿no? Para que sea más interesante. Entonces, con esa connotación en español es más físico, es decir, que cosas que se ponen, el sal y la pimienta, pero en hindi
tiene una connotación más de poner cosas extras en la charla, que provocativas, y crear una situación diferente, ¿no? Así que para traducir y para interpretar hace falta conocer no solo las palabras, no solo la léxica, pero también la connotación y la denotación de las palabras, ¿no? ¿Qué es lo que denotan? El problema de traducción que plantean las palabras culturales me ha interesado porque posee ramificaciones teóricas en traductología como en lingüística. El tiempo que afecta a la práctica de la traducción, es decir, a las decisiones concretas que debe tomar el traductor y el intérprete en su trabajo diario. Son las palabras culturales que de verdad crean problemas, ¿no? Para las otras palabras las podemos aprender, podemos prepararnos y hacer nuestro trabajo de traductor o intérprete. Pero son las palabras culturales que nos hacen parar, investigar, buscar equivalencia y decidir qué es lo que vamos a hacer con eso. En la traducción es fácil, es relativamente más fácil que en la interpretación, porque en la interpretación tenemos que tomar decisiones en el acto, en el momento, ¿no? Y muy rápidos. Y no tenemos tiempo para pensar mucho en las diferentes opciones. Por eso es con la práctica que se puede mejorarse y se puede llegar a una situación de, digamos, sacar la mejor palabra o las mejores palabras para las expresiones. Jacobson, en su artículo clásico On Linguistic Aspects of Translation, afirmaba que la equivalencia absoluta no existe y que only creative transposition is possible. Y sin embargo sostiene que toda experiencia cognitiva puede expresarse en cualquier lengua. La cuestión es superar las barreras impuestas por la organización estructural particular de cada sistema. Equivalence in differences is a cardinal problem of language and the pivotal concern of linguistics. I'm sorry. No, it's okay. Sorry for coughing into the mic. Y vamos a pensar hoy también en algunas sugerencias para la formación cultural de los traductores e intérpretes. Como el campo de la interpretación profesional es relativamente nueva en la India y la mayoría de las empresas, de las oficinas gubernamentales o comerciales piensan todavía que los intérpretes y los traductores profesionales son muy caros, que cobran mucho, así que vamos a hacer el trabajo con alguna persona de la oficina o alguna persona de la plantilla que conoce los dos idiomas y puede resolver el problema para ellos. No, ¿por qué? Ellos no se dan cuenta de que pagar la formación y la experiencia de los intérpretes y traductores es algo que vale mucho, porque al final del día, si la persona no hace un trabajo bien, pues no va a funcionar para nada. Les voy a dar un ejemplo. Una vez estuve interpretando en una reunión de un ministro de la India con un ministro de un país de América Latina. Y el otro grupo, la embajada, no contrató un intérprete, pero utilizó uno de los oficiales de la oficina para hacer la interpretación. Ella estaba interpretando a su ministro, pero nuestro ministro no podía entender nada. Es que tenía un acento tan fuerte que no podía entender.
Así que, y él se volvió a mí y me dice, ¿me puedes explicar qué es lo que ella está diciendo? ¿No? Y entonces todo el trabajo fue para nada, porque si habían contratado una intérprete o un intérprete profesional, la comunicación hubiera sido más directo, más, digamos, más mejor y hubiera servido el trabajo, ¿no? En este caso se necesitaban dos traductores, dos intérpretes, porque ella estaba traduciendo a su ministro y yo a mi lado estuve interpretando para mi ministro lo que ella decía, ¿no? Que es una situación muy rara. Pero no es muy rara porque en la India muchas veces necesitamos un intérprete para interpretar nuestros acentos, ¿no? El acento en inglés, que la otra parte piensa que entiende, pero luego no pueden entender nuestro acento. Entonces hace falta más intérpretes por esos problemas culturales que ocurren, ¿no? El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India también está en la misma situación de no contratar muchos intérpretes profesionales para su trabajo. Ellos forman a los oficiales y les mandan a estudiar en un centro de formación de intérpretes en los Estados Unidos. Así que vienen sabiendo qué es lo que tienen que hacer, pero sin la inmersión cultural. Entonces, y otra opción que tienen es el Atal Bhastanchar, no sé cómo se dice, Bhastanchar Yojana, sí, el ABY, ¿no? Que es un programa bajo el cual mandan una persona para formarse como intérprete de español al hindi, pero solo una persona al año, ¿no? Y también en un curso en los Estados Unidos. Así que esa persona tampoco tiene la inmersión cultural o sabe las diferencias en español tenemos muchas diferencias de acentos, de expresiones, de cosas de ese tipo. Pero lo que es interesante es que no enseñan la interpretación simultánea de ese curso. Así que vuelven, pero no tienen la capacidad para hacer la interpretación simultánea, solo la consecutiva, sentados junto con el ministro, y esa es la única cosa que aprenden. Y muchas veces cuando vamos como intérpretes, ellos nos piden, oye, puedes hacerlo, porque de verdad no son intérpretes, porque para ser intérpretes hay que también tener la destreza, ¿no? Hay que tener, en un curso de interpretación no todos van a ser intérpretes, solo van a haber una o dos personas que pueden ejercerse en la profesión de interpretación o traducción. Y como ellos lo hacen por su carrera, por su trabajo oficial, pues prefieren no hacerlo que hacerlo, que es una situación muy rara, ¿no? Que el gobierno ha pagado para formarles, pero ellos prefieren no hacerlo, ¿no? Y también los intérpretes profesionales pasan muchos años aprendiendo el idioma y las expresiones culturales y tienen la capacidad de leer entre las líneas, ¿no? Muchas cosas que no se dice, pero se puede intuir o se puede, no sé, ver que eso es lo que quería comunicar el autor o la persona que estaba hablando. Y para este sexto sentido es importante mucha práctica, mucha lectura, no sé, entrar en la cultura de la persona, del autor.
¿Y cómo se hace esto? Ahora, bueno, ustedes tienen mucha posibilidad porque hay, bueno, se puede conseguir muchos libros para leer, pero veo que esos días a los estudiantes no les gusta mucho leer. Vienen a mí diciéndome, no queremos hacer curso de literatura, pero de todos modos pueden ver la tele, pueden ver las telenovelas, hay otras maneras de aprender y meterse en la cultura. Cuando estudiamos nosotros ni tuvimos periódicos en español, ¿no? En aquel momento íbamos a la embajada para leer el periódico físico porque no teníamos materia, no había nada. Pero ahora, pues ustedes tienen muchas posibilidades de aprender y de meterse en la cultura. De hecho, la primera vez que fui a España, fui con una beca para estudiar en la Universidad Complutense. Y cuando llegué ahí, estuve como, porque en la clase habíamos aprendido que bread es pan, ¿no? Entonces, quiero pan. Y cuando llegué ahí y en la cafetería y me preguntó, ¿quieres pan inglesa? ¿Quieres un pollo? ¿Quieres eso? Y yo estuve como, pan, es pan, ¿no? Porque aquí no hay tantas opciones y en aquel momento tampoco había. Entonces se decía, quiero pan. Y me sorprendí mucho, pan francesa, pan inglesa, ¿qué es lo que quieres? Y solo es después de ir ahí y, gracias, y vivir y meterse. O sí, otra cosa que me sorprendió es ver un bar en el restaurante, perdón, en la universidad. Y para los estudiantes de la India, ir al bar a tomar una cerveza durante las clases es algo en que ni se puede pensar, ¿no? Entonces, vamos al bar y decían, ¿bar? ¿Dónde? Y luego, cuando fuimos ahí, pues claro que tomamos un café o algo, pero ver a los estudiantes tomando una cerveza en la universidad es algo cultural que no sé, era muy distinto de lo que sabíamos. Pero ahora sí, como ya bueno, yo por mi parte y también los otros han ido a España, se han metido en la cultura y saben que ir al bar no significa solo tomar alcohol, se puede beber un café también en el bar, ¿no? Entonces no es nada tan complicado. O al revés, los hispanohablantes que vienen a la India, cuando les decimos vamos a tomar un té, ¿aquí qué significa? ¿Qué opinan? Si yo les digo durante las clases, vamos a tomar un té después de la clase. ¿Qué significa? Tener un descanso. Sí, claro, tener un descanso, ¿no? No significa tomar un té de verdad, significa un descanso. O si vamos a una oficina del gobierno y la persona nos dice, no, el señor tal no está aquí, se ha ido a tomar té. Y estás como, ¿bebiendo té a estas horas? No es que está bebiendo té, es que ha tomado un descanso, ¿no? Se ha ido a, no sé, a dar una vuelta. Y por eso no está ahí en la oficina y no está disponible. Bueno, y hablando de la contratación de intérpretes y traductores, incluso para las conferencias grandes, donde necesitan intérpretes profesionales del español, los organizadores van con concursos y contratan organizadores de eventos con la oferta más baja, para los cuales la traducción e interpretación es solo un servicio más. La mayoría de estos organizadores no tienen ninguna idea de las necesidades de la interpretación o la traducción y ellos por su parte van con la oferta más económica, ¿no? Porque solo quieren hacer el trabajo que se ha hecho.
Y ahora lo que vemos es que la inteligencia artificial está jugando una parte muy importante en la traducción. Y muchos estudiantes vienen a mí y me preguntan, oh, ¿vamos a tener trabajo o no? Porque ahora todo se hace con los programas del ordenador y de la inteligencia artificial. Pero lo que va a diferenciar a los traductores humanos es el conocimiento cultural, ¿no? Porque la inteligencia artificial trabaja con la léxica, con las palabras, pero no con las emociones o la manera de pensar de las personas, ¿no? Y es lo que va a hacer la diferencia entre la traducción automática y la traducción hecha por personas. Por eso ahora la necesidad es más en el campo de la localización, ¿no? ¿Ustedes han oído de localization? The localization industry. Bueno, la industria de la localización utiliza los traductores para traducir la materia para que sea más aceptable para los lectores, ¿no? Es decir, nombres de productos comerciales o juegos o cosas de ese tipo, y porque después de hacer la traducción con la inteligencia artificial se han dado cuenta de que solo han traducido palabras y para sacar el sentido del texto necesitan traductores, digamos, reales, ¿no? Físicos, humanos, para la materia, para que sea aceptable en la otra cultura. ¿Bien? Y también se necesita localizadores o localization en el campo de los juegos de ordenadores, películas, programas de publicidad. ¿Qué más? ¿En qué más pueden pensar que tienen que ser localizados? En los subtítulos, ustedes habrán visto películas con subtítulos en otros idiomas, ¿no? Cuando se pone el programa pone subtítulo y puedes escoger español, lo que sea. Y en los subtítulos, verán, muchas veces hay explicaciones de las cosas culturales que están pasando en la película, ¿no? No solo las palabras de lo que dije, pero también con explicaciones culturales, porque son necesarias para entenderlo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todo eso, ahora es el momento para pensar en la formación de los intérpretes y traductores en la India, porque desde el año 2009 y el lockdown del COVID o el cierre de COVID, la enseñanza universitaria se movió en línea. Se enseñaban los cursos de interpretación y traducción también en línea, pero no tuvimos la materia o la tecnología para hacerlo. Los profesores lo hacían como podían, ¿no? No había nada especial que podían utilizar. Y también ahora es un buen momento para organizar esos cursos porque en el año 2020 el gobierno de la India sacó la nueva política educativa nacional, el NEP, ¿no? ¿Habéis oído del NEP? New Education Policy, ¿no? Entonces ahora es el momento en que podemos cambiar nuestros cursos, cambiar nuestra manera de enseñanza porque la nueva política tiene el objetivo de hacer la educación más flexible, holística y multidisciplinaria. Las universidades están reformulando sus cursos ahora
y podemos incluir nuevos cursos más holísticos que incluyen varios aspectos culturales. Al tratar de la traducción e interpretación es importante recordar la definición del trabajo de los traductores hecha por las Naciones Unidas. Desde 1991, la Federación Internacional de Traductores celebra el Día Internacional de la Traducción, un reconocimiento al papel crucial que desempeñan los profesionales de la lengua en la construcción de un mundo más conectado. Y en el año 2017 las Naciones Unidas también adoptó la resolución acerca de la función de los profesionales lingüísticos en el establecimiento de vínculos entre las naciones y la promoción de la paz, el entendimiento y el desarrollo. Y declaró el 30 de septiembre el Día Internacional de la Traducción. Así vemos que hay mucha responsabilidad que tienen las personas que trabajan con las lenguas, porque ellos han dicho es para la promoción de la paz, el entendimiento, el desarrollo, ¿no? Y ustedes, si quieren trabajar como traductores y intérpretes, deben tomar esto en cuenta al hacer la traducción, porque están uniendo dos culturas, ¿no? Si están traduciendo al español es para que las personas de la cultura española de habla castellana puedan entender no solo las palabras, pero también qué es lo que quieren comunicar por medio de esto. El traductor es el puente intercultural y cruza las fronteras lingüísticas y culturales, ¿no? Y claro que su trabajo es ir más allá de solo el idioma y comunicar las ideas y lo que la manera de pensar del autor o del lector. La globalización y la migración han creado un mundo cada vez más interconectado, donde las diferencias culturales son más visibles que nunca. En este contexto, los intérpretes y traductores desempeñan un papel fundamental como puentes interculturales. La creciente complejidad de la comunicación ha llevado a una mayor especialización en el campo de la traducción, con un énfasis particular en competencias culturales, éticas y de servicio al público. Es decir, antes no tuvimos, por ejemplo, el Facebook o Instagram, o no podíamos escribir cosas para que todo el mundo podía leerlo, ¿no? Ahora puedes poner algo en YouTube y no sabes quién va a verlo o quién va a disfrutar de ello. Así que los traductores de todos esos medios tienen un trabajo ahora más amplio y más, puede ser difícil, ¿no? Y en la India no tenemos muchos centros de formación de traductores y intérpretes de español, ¿no? ¿Me pueden decir algunos que tenemos en la India? Creo que hay solamente unas ciudades como JNU y hay una en Hyderabad y a partir de esto hay DSU. DSU, sí. Y también DIU. Sí, también DIU. Entonces, como ella ha dicho, el JNU, el Jawaharlal Nehru University, es el centro más antiguo de todos esos para la enseñanza del español, y también enseñan la traducción e interpretación, y la mayoría de los, bueno, ahora no, la mayoría de los intérpretes y traductores han salido de ahí, ¿no? Tenemos aquí un profesor de JNU, entonces él puede decirnos algo. Y como ella ha dicho, DU, Delhi University, ¿no? Que también es antigua, los profesores de ahí también han salido del JNU y enseñan ahí. Y en Delhi también ahora tenemos un centro nuevo que es el Delhi Skills and Entrepreneurship University, DSU. Y ahí tenemos cursos de traducción e interpretación.
Y tenemos aquí varios estudiantes de ahí, de GSU, sí. Y son los futuros traductores e intérpretes. Y ¿qué más? Sí, tenemos en la India tenemos también ahora IGNU ha empezado un curso en línea y me parece que tienen cursos de traducción. En cuanto a la interpretación no tengo idea. Y BHU, ¿no? EFLU, como ya ha dicho, la Universidad de Hyderabad. Y otras, hay varios centros para aprender el idioma, pero para formar traductores y intérpretes hay muy pocos. Por ejemplo, en el Instituto Cervantes se puede aprender el idioma, pero a veces ofrecen, ¿no?, cursos de traducción, ¿no? Y no muy a menudo, pero sí. Pero vamos a tener en cuenta la propuesta. Sí, gracias. Y para crear estos puentes, ¿no? Para que los estudiantes, y también ustedes acaban de tener los cursos con la Universidad de Salamanca de formación de profesores, ¿no? Entonces algo así para profesores de traducción e interpretación sería muy útil para, y también los estudiantes, claro, ¿no? La India es un país pluricultural y plurilingüe en el que conviven diversas etnias con tradiciones propias y formas particulares de ver el mundo. Los alumnos que ingresan en los cursos de idiomas en estas universidades tienen una diversa composición cultural y en el marco de la formación universitaria los estudiantes encuentran problemas culturales e interculturales que les plantean problemas de comprensión y traducción. La Constitución del país reconoce 22 idiomas y con la nueva política de educación del gobierno los estudiantes tienen que estudiar una lengua nativa hasta el grado 5 en el instituto. Algunos estudiantes estudian sánscrito en el colegio. ¿Hay alguien aquí que ha estudiado sánscrito? ¿No? ¿No hay nadie? Bueno, en mi clase había un estudiante que había estudiado sánscrito en el colegio y él podía aprender todo muy rápido, porque ahí también hay conjugación de verbos, hay varias palabras similares con el español. Y nosotros cuando estuvimos, como no sabíamos el sánscrito en inglés y hindi, no hay conjugación de verbos, estuvimos como, ¿qué es eso? Conjugar un verbo, no tuvimos la idea. Y él, bueno, es así, porque en sánscrito es, la conjugación es muy similar, ¿no?, que en el español. Hay muchos estudiantes que no saben hindi cuando entran a la universidad para aprender el español y por eso es el inglés que se utiliza como medio de comunicación en las clases. Pero hay en las clases de traducción e interpretación yo veo que muchas veces utilizo el hindi porque hay varios conceptos que son más fáciles de entender en el hindi. Hay alguna cosa similar en la cultura india. Pero lo que es interesante es que después, cuando empiezan a traducir o publicar libros y eso, es en su lengua nativa materna en que hacen ese trabajo. Y es el trabajo oficial o en la oficina comercial o económica que utilizan el inglés y el hindi. Y entonces es una situación un poco rara que tenemos traductores traduciendo a sus idiomas maternos mientras que han aprendido en inglés o hindi y español y en los documentos oficiales o reuniones oficiales es hindi o inglés que tienen que utilizar. Yo antes hacía la interpretación del español al inglés porque es lo que se necesitaba, ¿no? Pero cuando entró el gobierno actual empezaban a fomentar el uso de hindi. Y como intérpretes, pues tuvimos que sacar nuestros libros y renovar nuestros conocimientos del hindi oficial
porque ahora, porque lo que utilizábamos era más el hindi ¿no? de la calle, lo que se utiliza. Pero el hindi oficial, pues yo, en mi caso, y también veo con mis colegas, que tuvieron que volver a la clase y aprenderlo otra vez, ¿no? Para poder hacer la interpretación del español al hindi y de hindi al español. Y también en la traducción escrita, que es mucho más difícil, porque la letra en hindi es diferente, pues había mucho trabajo, pero ahora la nueva generación me parece que va a poder hacerlo mejor que nosotros, ¿no? La globalización ha acortado las distancias geográficas, pero ha aumentado la complejidad de la comunicación intercultural. En este contexto, los intérpretes y traductores actúan como mediadores esenciales, facilitando la comprensión entre personas de diferentes culturas y contribuyendo a construir sociedades más inclusivas y justas. La creciente demanda de estos profesionales ha impulsado el desarrollo de programas de formación que enfatizan la importancia de las competencias culturales, éticas y de servicio al público. En el 2018, el Consejo de Europa, reconociendo la importancia de la diversidad cultural en nuestras sociedades, presentó un marco de referencia para desarrollar competencias clave en los ciudadanos, titulado Competencias para una cultura democrática. Este documento guía a educadores en la creación de currículos que promuevan la convivencia respetuosa y equitativa en sociedades multiculturales. Su objetivo es integrar estas competencias en el marco general de referencia del Consejo de Europa para una cultura democrática, ¿no? Y como la cultura es un modo de vida de una comunidad que utiliza cierta lengua como medio de comunicación, nosotros como expertos o profesionales en idiomas, pues tenemos que aprender eso también. A lo largo del siglo XX, numerosos autores han intentado definir el concepto de cultura y Krobo y Clocklon propusieron una clasificación inicial distinguiendo enfoques descriptivos, históricos, normativos, psicológicos, estructurales y genéticos. Posteriormente, Faulkner ampliaron esta clasificación identificando categorías como la estructura de ideas, la función adaptiva, proceso de construcción social, productos culturales, perfeccionamiento individual, pertenencia grupal y poder ideológico. El poder ideológico es muy central para las ideas culturales y lo estamos viendo más esos días con la división ideológica que ahora es más fuerte y se ve en todas partes del mundo, ¿no? Y eso se refleja mucho. En el marco universitario de formación de traductores e intérpretes, el desarrollo de la competencia intercultural es fundamental, ya que mediar entre la diversidad implica más que conocer lenguas extranjeras. Como señala Raga, la comunicación no está exenta de malentendidos, en tanto intervienen un difuso abanico de factores, tanto formales como el uso de verbales, cortesía verbal, aspectos paralingüísticos, turnos de palabra, lenguaje no verbal, como significativos, valores psicológicos, emotivos, individuales y valores sociales, como la edad, el género o la clase social. Esta situación, señala el autor, se vuelve más compleja en el caso de la comunicación intercultural, en que los factores extralingüísticos pueden variar de una cultura a otra y afectar la comunicación. Por ello, el contexto sociocultural en el que se emite un mensaje es absolutamente necesario a la hora de decodificarlo.
En numerosas ocasiones, la mera traducción de una simple palabra resulta una traslación burda que dejó una cantidad ingente de información perdida en el tránsito. Entonces, como estuvimos hablando antes de esa charla, cuando me decían que los estudiantes vendrán en 5 minutos, y yo les decía, pues estamos en la India, ¿no? Entonces, el concepto de la hora es un poco flexible, ¿no? Y como intérpretes y traductores, por ejemplo, si estamos en una reunión y una empresa india llega tarde a la reunión y estamos en, no sé, en España o algún país hispanohablante, pues los intérpretes tienen que explicar la cultura y que puede ser que no es negativo, son así, ¿no? Es que es normal, no es algo que no es normal, ¿no? O si estamos en una reunión comercial y ofrecen té a todos los participantes, en la India es cortesía aceptarlo y beber un poco, pero eso puede ser que no es así en la otra cultura, ¿no? Puede ser que puede decir que no, yo no quiero. Y eso no es una cortesía en la cultura india, ¿no? Entonces la traducción cultural va más allá de la transcripción de palabras o de libros o de textos, ¿no? Es un proceso dinámico que implica la interacción entre culturas, y Hassel refuerza esta idea al afirmar que cualquier escritor bilingüe que conecta dos culturas actúa como un traductor cultural. En este sentido, la traducción cultural es un intercambio bidireccional que permite la comprensión mutua entre culturas. Y para un estudiante de traducción e interpretación es tan importante tener una base en su propia cultura, literatura, historia, etc., que conocer la cultura, literatura, geografía de los países de habla español. Y los estudiantes que vienen a mí con quejas de no estudiar la historia o no quieren estudiar la literatura o dicen que es muy aburrido, yo siempre les digo que esa es la única manera, porque para ser un buen traductor o intérprete se tiene que ser un buen lector, ¿no? Porque sin ser un buen lector es imposible. Si vas a alguien y le dices, pues yo soy sutra intérprete y al hindi, por ejemplo, y la otra persona le dice, de la India, bueno, Rabindranath Tagore, no sé, y tú no sabes nada de eso, entonces se va a quedar muy corto, ¿no? O al revés, si dice, Lorca, Márquez, o algo así, pues hay que tener conocimiento de más que solo palabras para mostrar que estás pues educada o preparada. Y en el marco común europeo de referencia para las lenguas, se destaca dentro de las competencias generales de los usuarios o aprendices de un idioma extranjero una serie de aspectos clave relacionados con el conocimiento sobre el mundo del idioma extranjero. Esto incluye información sobre las características geográficas, medioambientales, demográficas, económicas, políticas y administrativas de los países cuya lengua se estudia. Además, abarca los conocimientos socioculturales que van desde la vida diaria hasta las relaciones interpersonales, pasando por aspectos como el lenguaje no verbal, el humor. El humor es difícil de traducir, ¿no? Eso pues es muy conectado a la cultura. Las convenciones sociales y otros valores. Hablando de convenciones sociales, yo una vez estuve haciendo la interpretación para un gobernador de un país de América Latina, y él como político era muy caluroso y vino a mí y me besó y eso, y el señor del ministerio me dice,
oye, siéntate aquí, no, no tienes que estar con él, porque a él le parecía muy raro que alguien empezara a una mujer de la India, ¿no? Porque no entendía la cultura. Y yo le dije que, no señora, está bien, solo estaba saludándome y eso. Bueno, a mí me pareció muy raro, ¿no? Entonces, quédate a este lado de la mesa y no te vayas ahí. Y este mismo señor, cuando se volvió a su país, pues de la embajada me mandaron una foto y que se había publicado una foto de él y yo estuve ahí como intérprete y la gente le decían que había traído a su hija a la India sin sacar permiso y a costo del gobierno y eso. Entonces había mucha polémica ahí sobre eso y tenían que explicar que no, y luego lo mandaron a la embajada y la embajada tuvo que explicar que no, eso no fue su hija, es que fue la intérprete. Entonces muchas veces cuando traducimos e interpretamos, me parece que tomamos un poco de la otra cultura y empezamos a actuar un poco, ¿no? Como ellos. Una vez estuve haciendo la interpretación en un congreso y una de las mujeres que estaba ahí participando se vino a la cabina y me dijo, tú pareces a mi hermana. Y cuando hablas yo me siento como estoy escuchando a mi hermana. Así que sin pensar tomamos aspectos de la cultura, de la otra cultura, de lo que en el idioma en que estamos hablando, ¿no? No solo son palabras, también son gestos o maneras de actuar. Bueno, en el marco de la nueva política de educación nacional, el NEP 2020, los estudiantes ahora tienen la libertad de estudiar cursos adicionales para desarrollar su competencia extralingüística, que es tan importante como la competencia lingüística. Las universidades ahora ofrecen cursos opcionales, no solo literatura e historia, pero también economía, ley, ingeniería o cursos de otros índoles que ayudarán a los estudiantes de traducción e interpretación a trabajar en el campo de su interés. Yo lo que pediría es que España y los países hispanohablantes contribuyan a la formación de traductores e intérpretes en español en la India por medio de becas para estudiantes de traducción a sus países y para la inmersión cultural. Y también becas para la formación de profesores de traducción. Los importantes avances tecnológicos están teniendo un impacto significativo en todos los sectores sociales, incluyendo el ámbito educativo, y la interpretación también ha movido en línea. Los intérpretes han tenido que formarse en las nuevas tecnologías y como la mayoría de los profesores de interpretación de español en la India son también intérpretes, se han formado en un campo que antes no les tocaba, con la interpretación en línea. Ahora, si quieren estar a la altura de los centros que forman traductores y intérpretes, tendrán ante sí el desafío de incorporar nuevas tecnologías a la formación que ofrecen. Así que los profesores también tienen que formarse. En este campo, universidades en España, como la Universidad Jaime I, entre otros, ya han incorporado la tecnología moderna en la enseñanza de la traducción e interpretación. Y para poder incorporar esas nuevas tecnologías en la India, los docentes tendrán que hacer un enorme esfuerzo personal para manejarse en este nuevo entorno digital y adaptar los materiales al nuevo entorno. En todo ese esfuerzo, la importancia del conocimiento cultural para crear puentes entre sociedades se destacará aún más. Como todavía no tenemos esas nuevas tecnologías de la enseñanza de la interpretación y traducción en la India, los países que ya lo tienen pueden ayudar con la formación de los
profesores. Para resumir, si queremos crear puentes entre la India y el mundo hispanohablante, la traducción e interpretación es esencial para un intercambio directo entre las culturas y las civilizaciones. En este proceso se integra el conocimiento de idiomas y culturas, como también las connotaciones y denotaciones de la lengua y la comunicación no verbal, que pueden ser nuevas para el público receptor. En todo este proceso, la educación, los docentes, los traductores e intérpretes, todos trabajan juntos para hacer esta comunicación intercultural. Bueno, si tienen alguna pregunta o quieren Sí, preguntar. me gustaría saber más de su primera experiencia de interpretación. En mi primera experiencia, pues yo la verdad es que no me acuerdo cuando hice la primera interpretación, pero le puedo decir de mi primera interpretación de enlace para un presidente. Era con la visita del presidente del gobierno de España a la India hace, no sé, 18, 20 años. Era la primera vez que el vicepresidente de la India, que no hablaba inglés, quería hablar en hindi. Entonces buscaron un intérprete que podía hablar en español e hindi y era la primera vez que hice esta interpretación. Y fue pues interesante y diferente y es donde me di cuenta de que ese es un campo en que quiero trabajar y empecé a trabajar así como intérprete de enlace para reuniones a alto nivel, ¿no? Porque antes siempre pensaba que no, yo no puedo hacerlo, no tenía la confianza, pero después de esa experiencia, luego también viajé a España con la presidenta, nuestra presidenta, como su intérprete oficial y eso también fue una experiencia muy buena. Yo me acuerdo llegar al aeropuerto y el desfile que tenían ahí y todo el tráfico cerrado para que podíamos pasar y yo estuve como, ay, qué bien. Eso es algo que solo se había visto en películas y eso no se había experimentado o pasado. Y quedamos en el Ritz y yo estuve como, ay, qué bien. Y me acuerdo, tuve que planchar mi sari para las reuniones oficiales y pedí una plancha y el señor me dijo, ¿me puede darlo para planchar? Yo lo podía planchar y traer. Y dije, pues es una tela, y luego lo vi y me dijo, una tela tan larga, ¿qué vas a hacer con esto? Y yo le dije, bueno, tráigame la plancha que lo voy a planchar aquí mismo, lo puedo hacer yo. Porque él estaba totalmente sorprendido con tanta tela. Y dije, ¿tú vas a ponerlo bien así? Bueno, esas son algunas experiencias interesantes, pero como intérpretes y traductores siempre pasamos por situaciones interesantes. Bueno, si tienen alguna otra pregunta o comentario. Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y gracias, profesora, por su charla. Tengo una pregunta. ¿Cómo maneja un traductor o intérprete frases o modernismos que no tienen traducción directa? Sí, gracias. Es una pregunta muy buena, pero con una respuesta también muy amplia de todo un curso. Pues es el traductor o el intérprete que tiene que decidir qué hacer con esta palabra. Transferirlo, utilizar la misma palabra con una explicación, poner una explicación al pie de la página, o hacer un glosario y ponerlo al final, pues dejarlo por completo, ¿no? Por ejemplo, si en un texto se ha puesto que la mujer se vistió de sari y un bindi y no hay ninguna referencia a esto en el resto del texto, pues se puede decir solo se vistió, ¿no?
en lugar de complicar la cosa para el lector con detalles que no son necesarias. O ponerse vestido con ropa típica o algo así, ¿no? Entonces, es el traductor o el intérprete con la experiencia que aprende todo eso. O que puede decidir, y eso es lo que hace la diferencia entre un buen intérprete o traductor y uno normal, ¿no? Es eso de escoger las palabras o los conceptos que quiere expresar. Sí. Has dicho antes, ¿no? Has hablado de la globalización. Y la globalización hace también que los idiomas y los países evolucionen a lo mejor más rápido, porque tienen otras influencias. Entonces, ¿qué haces tú para estar actualizada como intérprete? Has dicho que la lectura era muy importante, supongo, no sé, verás films o viajarás. ¿Qué le recomiendas a ellos para estar constantemente actualizados? Bueno, ¿funciona esto? Sí. Bueno, para los estudiantes yo siempre les recomiendo, claro, ver películas y estar al día con lo que está pasando. O incluso tiene que escoger algún campo en que tiene interés. Por ejemplo, cuando estuve enseñando en JMU, mis estudiantes tenían interés en política. Y política de la izquierda, ¿no? Entonces empezaron a seguir los políticos de Venezuela o Cuba o algo y escuchaban y leían y eso y pues se mejoraban sus idiomas, ¿no? Y los estudiantes que tienen interés en deportes, por ejemplo, seguir algún club de fútbol de España o de México y siguiendo los juegos o escuchando el comentario y todo eso, pues se aprende mucho y se pone al día también con el vocabulario del campo. Pero yo no sé, afortunadamente o desafortunadamente, mucho trabajo que hacen luego tiene que ver con conceptos de la informática o de la ingeniería y eso. Pues para eso tienen que formarse con cursos especiales. Pero en general para hablar bien o para, no solo para hablar, para también tener interés o mantener el interés en el idioma, es necesario buscar un interés y luego seguirlo en el otro idioma. ¿Profesora? Sí. ¿Cómo empezamos nuestra carrera en la interpretación? No tenemos aquí a los intérpretes, estudiantes no están aquí. Pues, a ver, profesor Rajiv, ¿quieres decir algo sobre eso? ¿Tiene algún consejo para ellos? Bueno, practicar. Lo primero que tiene que hacer es practicar. Ir directamente en el mercado y hacer la cosa. No hay manera. Porque lo que puede hacer la profesora Simran o doctor Akshay o doctor Anurag es solamente darles un marco teórico. Entonces yo puedo leer libros y libros sobre cómo nadar, pero sin meterme en el agua no puedo. Sí, eso es verdad. Es solo practicando que se puede mejorar y también se puede darse cuenta de que sí, eso es lo que me interesa hacer, ¿no? Y del grupo anterior, uno de los estudiantes se metió en la interpretación directamente. Entonces, cualquier reunión que le llamaban que sí podía interpretar, me dijo que yo me voy a todos porque quiero practicar y quiero mejorar el idioma. Entonces, no pasa nada si me pagan poco o me pagan bien, pues yo voy solo para poder aprender. Y ese es un problema que tenemos. Pero sí, hay, muchos estudiantes han entrado como guías turísticos que han empezado su carrera así y con ese contacto cultural pues han podido y también lingüística han podido mejorarse y mover
más adelante. Pero sí, la interpretación hay que entrar y nadar. Con la teoría, pues solo se puede hacer tanto, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que has comentado antes. Tú dijiste, ¿sabéis lo que es el síndrome del impostor? Sí. ¿Sabéis? Síndrome del impostor. Hay gente Imposter syndrome. que... Imposter syndrome. Ella ha dicho, la primera vez que interpreté creía que no estaba preparada. A lo mejor estáis preparados y os creéis que no. Sí, eso es verdad. Eso es verdad, porque nunca estás preparado. Es lo que yo les puedo decir. Por ejemplo, si me dicen que tienes que interpretar para, no sé, tal presidente, yo voy al internet, escucho lo que había dicho antes, escucho y me preparo y eso, pero en el momento puede ser alguna cosa totalmente diferente y nueva. Entonces hay que meterse y tener la confianza, eso es importante. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias. Sí. No. Pues muchísimas gracias. Un aplauso para... Ha sido un placer.